oportunidades ofrece el sector financiero a un abogado? Hablamos con María Gómez, directora de asesoría jurídica en CB&K Banco. Cuenta con una larga trayectoria profesional en despachos y multinacionales. Ha trabajado en Garrigues, Allen & Overy, la asesoría jurídica corporativa de OHL y la multinacional francesa Ingenico, donde fue Head of Legal de España y Portugal. Hola María, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. María Gómez, directora de la asesoría jurídica de CB&K. Ricardo Arranz, como siempre, un placer tenerte de nuevo aquí. Y hoy además nos acompaña una de nuestras estudiantes, Isabel Caja, estudiante del Máster de Abogacía. Bienvenida, Isabel, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a arrancar con esta conversación en la que pretendemos que nuestros estudiantes recojan información que va a ser seguro de muchísimo valor. Desde tu perspectiva, María, ¿qué crees que puede ofrecer el sector financiero a un abogado en el contexto del desarrollo de su carrera profesional? Pues yo creo que el sector financiero puede ofrecer muchísimo a un abogado porque justo es un sector que no puede prescindir de un abogado. Es decir, el abogado es indispensable en un sector como el financiero. El sector financiero es un sector regulado, es una actividad reservada y el riesgo es intrínseco a ese sector y el riesgo legal, el riesgo regulatorio. Con lo cual es un sector que ofrece muchísimas oportunidades a los abogados porque necesita indispensablemente de ellos. Fantástico. Oye, y tu fantástica carrera, ¿nos puedes contar un poquito cómo han sido tus pasos hasta llegar a este puesto de directora de una asesoría jurídica que no es una cosa menor, ¿no? ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Pues yo la verdad que he estado he tenido la suerte de estar en unos sitios, de verdad, muy buenos sitios, donde he conocido a gente estupenda, de la que he aprendido muchísimo. He tenido la suerte de estar en despacho de abogados y a la vez estar en multinacionales. Estuve en Garrigues y en Allen & Overy, donde la verdad que aprendí muchísimo y fueron años muy intensos y la verdad que muy gratificantes. Y después en la multinacional aprendí pues a lo mejor otro tipo de habilidades y también muy intenso. Entonces la verdad que he tenido la suerte de estar en sitios, ya te digo, muy buenos y donde he conocido a gente de la que he aprendido muchísimo. Desde luego eso es importante, ¿no? Quienes te acompañan a lo largo de tu carrera y de quienes puedes aprender, que yo creo que es algo que, especialmente en una profesión como la nuestra, que requiere o que la maestría, digamos, te la da la experiencia muchas veces y por lo tanto de quien aprendes. ¿Y nos podrías contar, María, cómo es el papel de un abogado en una estructura de un banco? Normalmente, ¿de qué se ocupa un abogado? Tanto en general como si quieres luego concretarnos un poco en CB&K, ¿en qué se materializa? Pues la verdad que estamos en todo, te diría que estamos en todo, porque al final es la actividad financiera, ya os digo, enlazando con lo de antes, es una actividad regulada que el riesgo regulatorio es intrínseco, con lo cual exige que estemos en multitud de papeles, multitud de funciones y de roles, ¿no? Entonces, desde proyectos estratégicos que surgen donde tenemos que estar, porque tenemos que acompañar la estrategia, hasta el día a día de dudas de la red comercial, operaciones de financiación que se van a otorgar. Es decir, en todas las operaciones legales que hace el banco, en todas las operaciones que hace el banco tenemos que estar, ya sean operaciones corporativas, estratégicas, de negocio, de todo tipo. O sea que, claro, te iba a preguntar si realmente participáis en decisiones estratégicas, pero claro, más bien es que todas las decisiones estratégicas tienen un componente legal, ¿no? Una visión legal y por lo tanto ahí estáis. De hecho, a mí me gusta enfocarlo como que la función legal es estratégica en un banco. Es decir, al final tenemos la estrategia para poder implementarse, tiene que ir acompañada de la función legal. Porque ya os digo, actividad regulada, todo es muy sensible, no se puede dar nada por sentado y entonces pues tenemos que ir de la mano. Y desde la perspectiva de gobierno corporativo entiendo que también hay un nivel muy elevado de implicación. Exactamente, porque al final la función legal, y aquí junto con el secretario general y la secretaría general del banco, son los que conocen de verdad cuáles son las normas, las recomendaciones, las buenas prácticas, entonces del gobierno corporativo, ¿no? Entonces el negocio tiene que apoyarse y el resto de áreas en la función legal para poder cumplir con esas recomendaciones de buen gobierno. Entonces es fundamental. En el caso de la entidad financiera, por lo tanto, es un apoyo constante a lo largo de
toda la vida, digamos, Sí. toda la vida operativa, todo el Sí. diario Sí, de la sí. entidad financiera. Ujú. Pues María, me gustaría que nos contaras un poco de cómo es la asesoría jurídica desde dentro, cuántos sois, las reuniones de coordinación con tu equipo, cómo os relacionáis con otros clientes internos, departamento comercial. Nos cuentes un poco cómo es ese día a día de coordinación, gestión de todo lo más de los asuntos. Vale, nosotros en la asesoría jurídica ahora mismo, contando conmigo, somos 10 personas. Como os digo que estamos en todo, os voy a dar de explicar a ver cómo estamos en todo, ¿no? Por un lado tenemos las comisiones y comités internos del banco, que nos lo exige ese buen gobierno corporativo y tenemos que tenerlo, y después podríamos tener todas las operaciones legales que hace el banco. En esas comisiones y comités siempre tiene que haber un abogado. Siempre tiene que haber un abogado, a veces, normalmente soy yo la directora de asesoría jurídica, otras veces es la vicesecretaria del Consejo, el secretario general, depende. Después tenemos todas las operaciones legales que hacemos. Ahí pues sí que es cierto que organizamos por especialización. Pues oye, las operaciones de concesión de financiaciones, que nosotros llamamos operaciones de activo, bastanteos testamentarías, dudas de la red, proyectos estratégicos. Tenemos abogados que están más especializados en unos temas o en otros y entonces se asignan a esos temas en función de esa especialización. Pero al final, ya os digo, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo se apoya en un trabajo muy de equipo. Tenemos reuniones semanales, reuniones internas, donde hacemos, la verdad que ponemos sobre la mesa los temas más relevantes, compartimos cuestiones de interés, cosas que nos pueden interesar a todos y nos ponemos un poco al día todos con todos, ¿no? Para organizar sobre todo también que la información y la comunicación fluya. Y es cierto que muchas veces puedo dar yo una instrucción o la puede dar otro miembro del equipo. O sea, es decir, esto es muy abierto y todo el mundo tiene que aportar. Y intentamos, como al final la función legal tiene una visión muy transversal, intentamos coordinarnos muy bien con otros departamentos, porque nos llegan temas que siempre, pues, oye, podemos detectar que tienen una derivada pues, para el Departamento de Auditoría Interna o el Departamento de Control Interno y tratamos de ir más allá de lo que se puede esperar quizá de nosotros para conseguir esa coordinación, ¿no? Y que al final, pues oye, todos somos el banco y todos trabajamos a una. Muy O sea, bien, la sí. visión global, por lo que estás diciendo, veo que es fundamental, ¿no? Esa visión global de todo el concepto. Sí, porque es importante conocer el negocio. Es decir, los abogados al final tenemos que salir un poco de ahí, de nuestra zona de confort y conocer el negocio al que estamos asesorando. Para conocer las implicaciones, ¿no? El paso siguiente, lo que va después. Y sobre todo en un sector tan complejo como el sector financiero, donde tienes que muchas veces aterrizar situaciones, aterrizar pues, iniciativas, proyectos, ¿no? Y entonces hay que entender, hacemos muchas veces preguntas que nadie diría que las va a hacer un abogado y las tienes que hacer porque de lo que te pueda contestar el Departamento de Operaciones puede salir una implicación legal. Entonces, somos parte del negocio. La también. previsión, la visión global, ¿no? La capacidad de anticipación. Sí. Qué interesante, María. Me gustaría mucho que escucháramos a Isabel, a nuestra estudiante, porque desde luego sus dudas, las cuestiones que ya te puedan plantear son seguro las que más van a ayudar a sus compañeros. Isabel. En primer lugar, me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque al final nosotros somos jóvenes estudiantes y nunca hemos podido ver lo que hay dentro de una empresa, en este caso pues un banco o bueno, cualquier otra empresa relacionada con el derecho. Así que me parece interesante y estoy yo súper atenta. Espero que todos los alumnos que se conecten estén igual que yo. Mi pregunta era, ¿qué valores o habilidades crees que, bueno, aprecias más en un abogado que entre al banco CBNK? Pues a ver, como valores, yo siempre he destacado algo que puede ser obvio, pero que a veces no lo es, que es la honestidad y la lealtad, ¿no? Al final hay que ir de frente, ¿no? Y eso se agradece, ¿no? Cuando encuentras a gente que es muy transparente, ¿no? Que tiene una asertividad sana, ¿no? Eso se agradece mucho y esa lealtad de comprometerte, ¿no? Con los proyectos creo que es muy importante. La actitud, desde luego, ¿no? Mostrar un interés, ¿no? Tener ganas, eso por descontado. Y como habilidades, ya más entrando en la profesión, yo creo que los abogados es bueno que seamos capaces de tener muy buena capacidad analítica, de analizar
temas complejos, ¿no? Y de alguna manera descomponerlos y llevarlos a cosas más sencillas y poder transmitirlos y explicarlos de una manera sencilla. Esto a veces se nos achaca mucho a los abogados de cómo habláis, no entendemos, tal. Tenemos que relacionarnos con todos nuestros clientes internos que no son abogados, a los que le tenemos que explicar los riesgos legales que estamos detectando en cosas que nos están proponiendo y tenemos que hacérselos comprensible. Porque de lo contrario no nos lo van a comprar, o sea, es decir, nos van a poner como en entredicho. Entonces tenemos que conseguir llegar a ellos explicando temas técnicos jurídicos muchas veces complejos de una manera sencilla. Es un tema interesantísimo, María, porque además de estar completamente de acuerdo contigo, es que creo que eso es una visión que ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Quizá Isabel por su juventud no lo tiene tan en mente, pero nosotros ya que nos da para poder echar la vista bastante más atrás, la figura del abogado como, digamos, ese profesional casi a veces enigmático que maneja un argot que nadie entiende, y eso se consideraba bueno, ¿no? Eso era una señal de distinción y eso ha cambiado radicalmente y cada vez más en el mercado laboral lo que se demanda es pues, lo que señala María, ¿no? Un abogado capaz de, teniendo un conocimiento absoluto de la ley y de los términos que maneja, capaz de trasladárselo a las personas con las que interactúa, que no son operadores jurídicos, obviamente, de una manera sencilla y lo más clara posible. Totalmente. Bueno, al final, en el máster, yo creo que, bueno, hay alguna asignatura que sí que te dice que, pues, a lo mejor con el cliente tienes que ser más cercano, no le puedes hablar en términos jurídicos porque no te va a entender. Y al final, lo que dicen luego es que un despacho que tenga abogados que consigan este trato cercano, y entendible hacia el cliente, pues sí que va a hacer como que ese cliente se quede en ese despacho, cuente con ese despacho, pueda, decírselo pues, a alguien que tenga algún problema. Mira, este despacho, tal, es súper cercano. A mí me parece súper importante porque es verdad, es como si ahora mismo yo voy a una persona que me pregunta sobre algo jurídico y yo le empiezo a decir, pues eso, no tiene ningún sentido. Entonces, es una de las habilidades que yo creo que es de las más importantes dentro del ámbito. Es verdad que, Y como dice Isabel, tratamos un poco en el máster desde esas. Una de las características de nuestro título es, no solamente del máster de abogacía, sino en realidad de todos, es ser muy conscientes de que nuestros estudiantes se preparan o bien para incorporarse al mundo laboral o bien para mantenerse adecuadamente en el mundo laboral. Y entonces sí que tratamos de trasladarles no solamente el contenido sustantivo, digamos, del programa en sí, sino esas habilidades necesarias que hoy en día llegar a ese contacto con el cliente interno no es solamente soltarle el contenido de la ley, es llegar y tener esa conexión para que te haga caso y se fíe y confíe. También me resulta especialmente interesante escuchar el testimonio de Isabel, que directamente nos como, pues efectivamente en clase nos dicen, bien, ¿no? Bien, esa es la idea. Exactamente. Bueno, la última pregunta que tengo para ti, ¿cómo es el plan de formación del banco para un abogado joven que acaba de entrar en asesoría jurídica? Pues mira, en el banco, cuando un abogado joven entra, se establece un plan de onboarding. Ese plan de onboarding ya lleva cierta formación en cuanto a pues, el funcionamiento del banco, los roles de las diferentes áreas, se les presenta a los equipos. Ese onboarding ya hay cierta formación. Después es cierto que el banco nos da formación sobre muchos temas que incluso a veces es normativa, o sea, no la tienen que dar, pues en relación con prevención de blanqueo de capitales, en relación con la ley de crédito inmobiliario, es decir, también tenemos mucha formación con ciberseguridad, ahora mismo muy, muy en boga. Entonces, hay formación que va de suyo porque es necesaria para la realización de la función y de la actividad. Y después también contamos con partners, despachos de abogados que tenemos que nos asesoran, que la verdad que nos ayuda mucho con cursos, formaciones y tal que nos facilitan y que nos viene genial, la verdad.
Que sí, te iba a preguntar justo un poco al hilo de la cuestión que planteaba Isabel, ¿no? ¿Cómo llevabais? Porque entiendo que tenéis que estar permanentemente actualizados. Es un tema, como tú bien decías, regulado, muy complejo, en constante cambio, además, porque yo creo que después del ámbito tecnológico, el financiero probablemente es el que más evoluciona más rápido, ¿no? Constantemente con productos nuevos. Entonces, toda esa formación y actualización la lleváis a través normalmente de procesos internos o aún contando con vuestros operadores de interactuación habituales, ¿no? Sí, sí, eso Pero en es. cualquier caso entiendo que la formación permanente es una Es así. obligación. Es así porque es un sector que es que al final la iniciativa normativa y legislativa es continua, nos tenemos que estar adaptando continuamente, surgen cosas sin parar a nivel comunitario, a nivel nacional, es decir, pero esto quizá puede causar cierta ansiedad a los jóvenes, de yo no me puedo meter ahí, qué horror, todo. Y realmente después es bastante más llevadero de lo que parece. A los abogados nadie nos puede engañar diciendo que no vamos a tener que seguir estudiando toda la vida y eso es así. Si queremos de verdad hacer bien nuestro trabajo, nos va a tocar, ¿no? Entonces, no creo que haya muchos abogados del ámbito financiero que se sepan leyes de memoria enteras. Entonces, en ese sentido, es cierto que contamos con esa formación permanente, tenemos esa ayuda de los despachos y nos toca estudiar y nos toca remangarnos y decir, ha salido este Real Decreto nuevo y me afecta en esta materia y me lo tengo que estudiar y tal cual, ¿no? Y es así, pero que creo que puede causar cierta ansiedad, pero que es algo llevadero después al final. Y que, como tú dices, es algo propio del mundo jurídico. Todos los que nos dedicamos al derecho de una u otra forma necesariamente somos estudiantes eternos. No hay otra. Otra cosa es que, bueno, pues efectivamente en el sector financiero, como en el tecnológico, pues hay que... claro, pero fíjate, de pronto tienes una modificación en el ámbito penal y ahí no son pequeñas cada poco tiempo. Ahí de pronto te cambian y te cambian el sistema y te arman uno. Y te tienes que adaptar. Y Totalmente. quizá esto liga un poco con otra habilidad, mira, que no hemos mencionado y que creo que es muy importante, ¿no? Esa capacidad para adaptarse al cambio. O sea, es decir, en el sector financiero eso es súper necesario. Porque cuando tienes unas reglas del juego, de repente te las han cambiado, de repente hay otra modificación. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de volver a adaptarme y decir, pues nada, hay que empezar, me lo tengo que estudiar, esto hay que hacerlo. O sea, es decir, esa capacidad y un poco ese enfoque más flexible y de no agarrarse a una posición y no querer salir de la zona de confort, sino, oye, esto tiene ese punto de reto y tiene ese punto de que exige, pero eso no es necesariamente malo, eso puede ser muy bueno. Totalmente. Además, cuando uno adquiere esa capacidad es bueno a todos los niveles, saltándonos un poco a todos los niveles, digamos, más allá del profesional de la vida. Totalmente. A mí siempre me lo han dicho. Yo es que desde pequeña sabía que quería estudiar Derecho y me lo han dicho siempre. El abogado siempre va a tener que estar estudiando porque van a salir nuevas leyes, nuevos decretos todo el rato. Entonces yo ya, ansiedad ninguna porque ya desde pequeña me he hecho la idea de que voy a tener que estar así toda la vida si me quiero dedicar a este sector. Pero es verdad que a la gente joven que yo conozco sí que le causa un poco de, pues eso, de incertidumbre, de miedo, el tener que estar adaptándote a los nuevos cambios, pero creo que es importante y eso te hace desarrollarte como persona, porque desde nosotros no tenemos esa visión, como a lo mejor lo tenéis vosotros, que tenéis una experiencia y ya habéis pasado por esos momentos de cambio total. Así es. Sí, así es. Pero vamos, yo animo porque hay que ser valientes y hay que asumirlo como un reto. Sí. Yo creo que cuando se incorporan ya definitivamente al mercado laboral, digamos, nuestros estudiantes más jóvenes no tienen ese problema porque también pasas a estar en un contexto en el que el propio entorno lo pide, ¿no? Y además también haces músculo, es decir, esto de aprenderte las leyes, no solamente las que te afectan en tu sector, sino, oye, pues cambia la ley de aguas y tú tienes que saber un poco cuál es el contenido general de esos cambios. Es decir, tu inquietud estás pendiente de todos los cambios que hay significativos en tu sector porque te pueden afectar en algún momento. Sí. Así es. Bueno, yo te quería hacer, ahora que habías comentado el tema de los despachos, es decir, vamos a preguntarte sobre el despacho de autoasesoría puertas hacia afuera, es decir, oye, pues cómo es tu relación con despachos externos y operadores jurídicos de control de tu actividad, es decir, cómo te relacionas en esas delegaciones, en coordinación con externos. Pues es cierto que la gestión del abogado externo no es obvia, es decir, requiere de ciertas habilidades si queremos que funcione como debería funcionar, ¿no? Entonces,
En el sector financiero, que por nuestra actividad y por nuestro negocio es más complejo, yo creo que la relación es más una relación de colaboración, como una relación de partner, y en la que el abogado interno debe ayudar al abogado externo a aterrizar lo que le está pidiendo y casi con una función también didáctica de explicarle, pues darle la información necesaria y explicarle un poco cuál es, oye, pues nos pasa esto, estas son lo que se necesita y también darle esa información, porque a veces, como esto es tan sensible todo, al final, oye, puede ser que una cosa te cambie el resultado de tu análisis. Entonces, el abogado interno tiene que tener esa visión transversal para transmitirle al abogado externo ni más ni menos lo que necesita saber para poder darte ese valor añadido y eso que tú estás buscando fuera, porque por lo que sea, pues por un expertise mayor que necesitas, no estás pudiendo dar dentro y que eso funcione adecuadamente. ¿Esta conexión cómo la mantienes con esos despachos? ¿Cómo es la coordinación con ellos? Pues la verdad que creo que requiere de una labor previa interna, es decir, cuando tú estás pidiendo un asesoramiento externo, requiere una labor primera interna de análisis de lo que tú vas a pedir. Entonces no se puede escupir de alguna manera, por decirlo, lo que yo necesito, sino tengo que trabajarlo internamente para al final pedir algo ya aterrizado. Y eso es que ya solo si tú lo has trabajado previamente, el asesor te va a hacer preguntas porque ellos tienen un expertise probablemente justo lo que tú estás haciendo mucho mayor, ¿no? Entonces esas preguntas ya sabes dirigirlas de otra manera. Es el problema depurado ya, ¿no? Sí. Ya. Entonces se genera ahí una relación mucho más eficiente y que hace también que tenga sentido contratar asesores externos, ¿no? Porque si no lo haces así, al final pues se te puede ir por honorarios y puede al final no tener sentido, ni a lo mejor responden a lo que tú querías y no se satisfacen las expectativas, ¿no? Entonces yo creo que es importante al final es comunicación y trabajo previo, yo creo. Eso es, totalmente de acuerdo. Otra cosa que te quería comentar, nosotros tenemos un máster de Derecho de los Mercados Financieros en el que, bueno, es el que estamos incorporando contenido sobre inteligencia artificial, es decir, como un poco decir, desde tu punto de vista, decir qué contenido tiene que estar al cabo del día más actualizado un máster como el nuestro del derecho de los mercados financieros en estos ámbitos, el tema de las criptomonedas, la tecnología blockchain, los nuevos activos, es decir, que es un mercado regulándose con, bueno, día a día y de mes a mes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Pues, a ver, a mí me parece, vamos, estupendo que másteres como el vuestro estéis tratando y dando ya una formación en estos temas que son complejos, son de rabiosa actualidad y han venido para quedarse y que haya alumnos que salgan de vuestro máster ya con una base en estos temas ya es que es un valor diferencial, un valor ya de partida diferencial. Me parece, ya te digo, que en ese sentido me parece una gran idea. Creo que no se debe de perder, por otro lado, tampoco el sentido y la importancia de que al final los abogados tienen que tener una fuerte base en derecho, a la que probablemente esa fuerte base la van a alimentar con este contenido más especializado. Pero la base del derecho, de conocimientos, de fundamentos del derecho, de criterio jurídico, tiene que ser muy sólido, ¿no? Porque al final, cuando se enfrenten a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial les va a ayudar, pero no va a suprimir sus criterios jurídicos, esa aportación de valor, esa creatividad que puede dar el abogado, probablemente se va a fundamentar más en su base, ¿no? Entonces, creo que ambas cosas deben ir como de la mano, pero que desde luego que se traten estos temas y que los alumnos salgan con conocimientos en estos temas es ya un valor diferencial. ¿Os estáis viendo muy afectados en el sector financiero por la inteligencia artificial? Bueno, va entrando, va haciéndose su hueco, es que ha venido para quedarse y es otro, aquí unimos otra vez con lo de la capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? Esto ha venido para quedarse y nada, y tenemos que hacer uso de ello, pero yo estoy convencida de que no va a suprimir esa creatividad del abogado, ese sentido jurídico. No lo va a suprimir, nos va a ayudar en tareas repetitivas, en trabajo más commodity, ¿no? Como una herramienta. Y es bueno, y el abogado ahí tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos, pero desde luego no va a suprimir, yo creo que ese criterio jurídico que marca la diferencia. Yo creo que todavía no. No sé si en el futuro, no me voy a aventurar porque uno nunca sabe, pero yo creo que efectivamente todavía no. Nos va a sorprender, yo creo que nos va a sorprender. Sí, probablemente, pero
creo que tardará un tiempo, ¿no? También tenemos que aprender a manejarla. ¿Qué piensas tú, Isabel? Bueno, pues es que yo tenía una pregunta en base a esto, porque cuando empecé la carrera ya todo el tema de la inteligencia artificial estaba un poco pues a la orden del día, no tan desarrollada como está ahora, pero sí que es verdad que a mí me daba miedo decir, es que puede ser que haya gente que se quede sin trabajo porque esa inteligencia artificial actúe. Entonces, mi pregunta es que si en estos sectores puede ser que en algún ámbito haya gente que en un futuro no se necesite porque exista la inteligencia artificial. Yo creo que podría ser, hay tareas, es cierto que hay tareas más administrativas, más repetitivas, que no requieren quizá de un valor añadido y pudiera ser, Isabel, yo ahí sí que creo que puede ser, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Pero yo también os digo, gente que veo que la está utilizando más y tal, yo creo que al final requiere después de una aportación de valor sobre esa base, o sea, es decir, no lo excluye, no lo excluye. Entonces yo creo que es una herramienta y que los abogados debemos hacer uso de ella, desde luego. Y sé que se convertirá probablemente en un punto de valor el tener realmente un manejo, conocerla, conocer las implicaciones, saber Exactamente. cuándo y cómo utilizarla, pero pues como en su día aparecieron otras skills nuevas, ¿no? Que el abogado, Exactamente. como cualquier otra profesión, incorporó a su hacer, ¿no? A su Y de saber. hecho habrá que verlo desde un punto de vista positivo, porque a los abogados tenemos mucho trabajo que es muy repetitivo y al final nos tenemos que ir a jurisprudencia o tal, y oye, estas cosas probablemente nos faciliten también la vida, ¿no? Entonces hay que verlo desde un punto de vista positivo. En cualquier despacho, la inteligencia artificial aplicada Es te una ocupa maravilla. el 80% y te permite centrarte en lo fundamental, en lo En las cosas importante. importantes, Claro, en la efectivamente. creatividad jurídica, en sentar criterio, en analizar, eso no lo va a hacer Eso y te no, va a ayudar, pero no te va a totalmente. sustituir nunca. Totalmente. Ujú. María, por no quitarte mucho más tiempo, quería preguntarte, ¿no? Que ya es un clásico en este tipo de sesiones, a los alumnos que tenemos cursando el máster de abogacía y que además bueno, tenemos unos alumnos muy aventajados y muchos de ellos hacen otra titulación a la vez, en concreto el máster en mercados financieros. ¿Qué consejo les darías de cara a su incorporación al mercado laboral? ¿Qué les dirías como alguien, bueno, pues ya una experta y muy asentada, ¿no? en un mundo como este? Bueno, yo en primer lugar les animaría porque creo que la profesión es muy bonita y es muy apasionante. O sea, es decir, creo que muchas veces nos dicen, ay, abogados, qué horror, qué tal, todo el día leyendo, pero es muy bonita, es una profesión muy bonita y se ve, y cuando la estás ejerciendo lo ves, es decir, aportas valor, ¿no? Entonces yo en ese sentido les animaría y les diría que tengan muchas ganas, que la actitud es muy importante, que sean valientes y que vayan a por ello, porque teniendo desde luego actitud y esta base académica que esos alumnos tienen, deberían tener todos los ingredientes para tener un desarrollo muy exitoso. Y desde luego, vamos, les diría eso. También que no olviden su faceta personal, porque en la vida somos abogados, pero también tenemos nuestra vida personal y que la cuiden también, porque al final tu vida personal y tu vida profesional te puede llevar a estar súper feliz, ¿no? Entonces, eso les diría. Fantástico, María. Pues yo creo que es un consejo más que valioso, Isabel. No sé si te queda alguna pregunta más ahora que tenemos aquí a María para cerrar contigo. Sí, otra que me ha surgido así. En principio, ¿a ti te gustaba esta rama o, bueno, pensabas dedicarte a esto? Porque, lo digo, pues, porque yo sé seguro desde muy joven lo que quiero, pero a lo mejor, no, pues ya o sea, lo trabajo en ello y, pues, digo, no es lo mío. Y de repente, pues, tengo que pensar en qué tengo que hacer. A ver, tú lo vas a tener muy fácil, Isabel, porque se te ve que te gusta y que tienes ganas. No le pasa a todo el mundo, o sea, hay gente que le cuesta más, ¿no? Fíjate, en mi caso, yo hice la doble licenciatura con empresariales, con lo cual no era tan obvio que iba a ir por derecho. Estaba ahí y en el último año ya estuve haciendo prácticas en Garrigues y me enfrenté a la profesión y me gustó. O sea, le encontré ya un gusto, una gratificación, me sentía bien, me gustaba, quería aprender, tenía interés y ya a partir de ahí ya pues directamente lo decidí y tiré por ahí.
pero creo que hay que darle una oportunidad. Es decir, al final, de verdad, creo que hay, también muchas veces depende del sitio en el que caigas, de la gente que te rodee y tal, pero creo que sí que se puede encontrar el gusto por esta profesión, incluso estando dudoso, ejerciéndola para probarla. Totalmente. Y totalmente de acuerdo, María. Si es que cuando el sentido común habla es muy difícil contradecirle y es que efectivamente el entorno pues, te puede marcar la diferencia, pero te puede marcar la diferencia en cualquier profesión y el Sí. derecho, al ser una materia viva tan conectada con la sociedad, pues todas las profesiones relacionadas o derivadas del derecho son profesiones muy bonitas y yo creo que la de abogado muy Pues, especialmente, efectivamente. Incluso cuando tienes a jóvenes juristas que no lo tienen tan claro como Isabel, ¿no? En cuanto al enfoque, yo creo que la clave es lo que tú dices, es bueno, empieza a ejercer y rápidamente te vas a dar cuenta de por dónde quieres conectas ir. con algo, Y que no seguro. se desencasillar, que ella elija lo que quiera hacer, Exacto. que busque su futuro, que no se lo vengan con una Totalmente. oferta Por puntual, eso, que no te ese punto de hipoteques. valentía, ¿no? Una De buena decir, formación y, no, claro. y Sí, decisión. Eso sí, es, y tomar exactamente. decisiones. Totalmente. Pues ha sido un placer, la verdad, conversar contigo, María, de verdad, un auténtico lujo tenerte hoy aquí. Yo creo que Muchas con gracias. consejos tremendamente útiles para nuestros estudiantes, porque Ricardo y yo aprendemos siempre, Yo la sí, verdad es que sí, somos sí. los primeros privilegiados, Sí. así Sí, que pero los invitados están todos cortados por el mismo patrón, sí, estudio y son... totalmente, totalmente. Ha sido una maravilla tenerte con nosotros, de Muchas verdad, María, gracias. muchísimas Gracias por gracias. invitarme. Isabel, un placer también que te hayas unido a nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y Ricardo, pues como siempre, una vez más, Gracias a un vosotros. placer. Bueno, y a todos los que nos habéis acompañado, pues también muchísimas gracias por estar al otro lado. Un placer, como siempre, compartir este espacio con vosotros y nos vemos en la próxima sesión.